Nuevamente bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, como cada semana pretendo colaborar con un granito de arena en función de los temas que abordamos aquí para mayor información, para conocimiento, un conocimiento veraz, oportuno, que va a permitir tomar mejores decisiones para las cuestiones de salud mental y de otros temas de la vida. Y bueno, hoy no va a ser la excepción de lo interesante. Vamos a hablar precisamente del espectro autista. Oiga, entonces, ¿qué con las primeras señales que nos alertan de la presencia de autismo en casa? ¿Cuáles son los factores importantes que hay que revisar, que hay que observar, que hay que tener muy en cuenta precisamente para la detección oportuna de lo que sería el autismo? Y luego también cómo hacerle para la inclusión a la escuela regular frente a este diagnóstico del espectro autista. Y bueno, para ello me encargué de invitar a una amiga de TV UGED y amiga de todos nosotros y ustedes, que tiene mucha experiencia precisamente en el autismo, y es María Dolores Romero Cota, que es presidenta de Autismo AC, a la cual le agradezco muchísimo su presencia y le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, licenciado. Bienvenida. Un placer estar aquí de nuevo en casa. La Universidad Juárez del Estado de Durango, en específico TV UGED, ya es parte de la familia, de la comunidad autista en el Estado de Durango, porque tenemos ya años hablando de este tema. Es un honor, ¿eh? Gracias. No, y para nosotros también. Y aparte es un gran motivo para seguir trabajando desde la sociedad civil organizada, encontrar estas alianzas con instituciones educativas tan comprometidas como es la UGED, la Facultad de Terapia de la Comunicación Humana, que siempre ha estado dispuesta a apoyar la causa del autismo en Durango. Entonces, gracias por la invitación. Oh, encantado de la vida. Oiga, entremos en materia. Hay nuevas generaciones, chiquitos que ya nacieron y que están ahí en sus primeros años de vida, y los papás empiezan a observar detalles, a veces temprano, a veces tarde, que es muy importante ver estas señales que van a alertar, que van a indicarnos un camino hacia el autismo. Sí, licenciado. Sí, mire, comentarles la situación que está viviendo ahorita el Estado de Durango en cuestión del autismo. No es que sea alarmante, pero es un tanto diferente y especial, también producto de este año de confinamiento que hemos tenido en casa. Y real. Es real. Yo comentarle, ahorita pedí que tocáramos este tema de lo que son las señales tempranas de autismo, porque es la población que ahorita nos está buscando, la que está buscando ayuda. Mamás de niños o niñas con probable autismo entre 3 y 4 años de edad. ¿Qué está sucediendo? Ahorita, cuando vamos a iniciar el ciclo escolar, bueno, primero es cuando más llaman, ¿verdad? Las familias, porque creen que probablemente tiene autismo el niño, no saben a dónde acudir a un diagnóstico. Alguien les sugirió que probablemente fuera autismo, a lo mejor algún maestro también sugirió que probablemente fuera autismo, y las madres de familia y padres de familia comprometidos, pues obviamente lo que corresponde es empezar a buscar ayuda. Y más aquellos también que a lo mejor antes de pandemia fueron diagnosticados, que en ese momento tendrían 2 años, 2 años y medio, 3 años, ahorita tienen 4 años, 4 años y medio, con 1 año casi de retraso en el desarrollo terapéutico. ¿Por qué? Porque no han ido a las terapias presenciales que necesita la persona autista. Recordemos que ellos lo que más les adolece es la cuestión de socialización. Entonces, si no tuvieron esas terapias cuerpo a cuerpo con el terapeuta y pasaron confinados al interior del hogar, pues obviamente el autismo no que hubiera aumentado, porque el autismo pues no aumenta ni disminuye, el autismo es autismo, pero el autismo se educa, el autismo se trata. Entonces, esos pequeñines ahorita, pues los padres de familia están preocupados porque tienen 1 año, año y medio, sin recibir esas terapias que puntualmente ellos deberían de estar recibiendo. Entonces, este es otro producto de la pandemia y tenemos que estar alertas todos los profesionales y las personas que pues ofertamos este tipo de ayuda a las personas autistas en Durango. O sea, se generó un hueco de estimulación, de diagnóstico para estos niños que hay que recuperar.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que usted lo acaba de decir correctamente. Tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Entonces aquí, bueno, es un llamado a las autoridades, a las instancias educativas, a las personas que atienden terapéutica a las personas con discapacidad, no nada más los autistas, también otras condiciones de discapacidad que también quedaron confinadas en casa. Recordemos que muchas veces las personas con discapacidad se convierten en la minoría, ¿verdad? O sea, es personas que a lo mejor la gente no está observando sus necesidades. Los gobiernos muchas veces no voltean a ver las necesidades que tenemos estas familias. Pero recuerden que, bueno, si la pandemia afectó terriblemente a una persona neurotípica, bueno, ¿en qué condiciones están ahorita las personas con discapacidad? Es correcto. Bueno, es decir, en función del tema, ¿cuáles son esas primeras señales que pudieran alertar y que los papás estén con atención observando y registrando para ver si se está perfilando por el diagnóstico del espectro autista? Yo creo que aquí lo más importante, y yo siempre sugiero a los papás que sean ellos mismos quienes observen a sus hijos y ante cualquier señal de alarma, la que fuera, por ejemplo, un retraso en el lenguaje, un retraso en el desarrollo motriz, un retraso en la socialización, el niño a lo mejor no interactúa con sus pares como debiera de ser, bueno, esas ya son pequeñas señales porque a lo mejor y pues no es nada, pero a lo mejor sí puede ser una alteración en el desarrollo, ¿sí? Entonces ahí inmediatamente, bueno, acudir obviamente pues con su pediatra y externarle, ¿no? Todas las inquietudes, las dudas, y un buen pediatra pues seguramente ya entenderá que será de la competencia de un especialista, a lo mejor en neuropediatría, pues canalizar a ese pequeñito para que pudiera ayudarle. Aquí sí les recomiendo mucho a los padres de familia que sea un médico, ¿verdad? Porque bueno, yo he recibido llamadas de madres de familias a quienes les pregunto que quién les ha diagnosticado a sus hijos autistas y me dicen, por ejemplo, que un psicólogo. Entonces, con todo el respeto del mundo para los que ejercen esta profesión, creo que un psicólogo, si no está certificado en el tema del diagnóstico de autismo, pues no puede hacer un diagnóstico certero. O sea, es decir, aquí tenemos que descartar primero esas cuestiones neurológicas que pudiera tener ese pequeñito y luego, bueno, pues tener esos conocimientos médicos para, en caso de que tuviera que ser medicado, bueno, pues entonces empezar un tratamiento farmacológico y sobre todo de atención terapéutica temprano y oportuno. Claro, creo que el primer contacto puede ser cualquiera, pero hay que referir a un especialista que afine el diagnóstico, que le dé al blanco, ¿verdad? Claro, porque recordemos que también sucede lo que ustedes los profesionales llaman esos falsos positivos. ¿Cuántos diagnósticos erróneos pues han sucedido? Un maestro, por ejemplo, que sugiere que el chico sea autista, que el alumno sea autista, bueno, si no tiene los conocimientos, por ejemplo, el maestro no tiene por qué tampoco sugerir que pudiera ser. O sea, hay que entender que le toca a los profesionales en cada área hacer la parte que les corresponda para darle, como usted bien dijo, el tino, ¿verdad?, adecuado al diagnóstico que tenga mi hijo y sobre todo para no perder tiempo valioso cuando son pequeños y que debieran de estar pues recibiendo sus terapias terapéuticas también enfocadas a la condición que tuviera cada niño. Ok, entonces uno de los factores que se tiene que observar, por lo que escuché, es un tanto cuanto dificultades en la socialización. Sí, sí, o sea, aquí, bueno, recordemos que el autismo es un trastorno generalizado en el desarrollo de tipo autista, que quien lo padece tiene debilidades sobre todo en el tema de socialización, de comunicación y de imaginación, ¿sí? Esas son lo que más le adolece a la persona autista y lo que, bueno, una vez diagnosticado el niño es lo que más tenemos que atender. La socialización, bueno, pareciera que es lo que más se les dificulta. O sea, la ausencia de lenguaje también puede ser una característica, pero recordemos que también hay autistas que tienen todo su lenguaje, pero sin embargo a lo mejor no están comunicando nada. Recordemos que el lenguaje es muy distinto a comunicación. Aquí el problema en el autismo básicamente es comunicación, no es el lenguaje.
porque también recordemos que, bueno, los niños autistas pareciera que como a la edad de 3 años, que es cuando ya se notan pareciera que ya empiezan a notarse todas las características autistas en los pequeñitos, pareciera que olvidan el lenguaje, pareciera que ya no quieren aprender el lenguaje, pero mi experiencia que he tenido con mi hijo propio, que dejó de aprender, entre comillas, palabras a la edad de 3 años, por ejemplo, dejó de decir más palabras, no es que no tenga un lenguaje verbal, sí lo tiene, pero es como si no supieran utilizarlo, ¿sí? Entonces, esta es otra característica de las personas autistas, tienen lenguaje, pero no lo saben utilizar, entonces hay que enseñarle a utilizar el lenguaje y veamos a ver hasta dónde logramos que él pueda comunicarse de manera verbal, y si no lo va a lograr de manera verbal, pues entendamos que hay otras vías, hay otros medios de comunicación alternativas. También va a permanecer, va a prevalecer el hecho de poca socialización en el largo de su vida. Pues es que ese es el punto a tratar en el autista, el socializar, la socialización. ¿Y esto cómo lo va a adquirir, licenciado? Bueno, todo empieza en casa, o sea, que le permitamos incluirse en todas las actividades en el hogar. Hay personas autistas que ahorita hablan a la asociación y que son adultos profesionistas, licenciados en comunicación, licenciados en lenguas, que bueno, justamente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que han hablado a la asociación y que quieren colaborar con nosotros, pero son personas que han manifestado que buscan amistades, que ellos quieren socializar, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces imaginemos a un adulto profesionista que tiene que ir a pedir un empleo y todo se trata de socialización, de dar tu mejor cara, de cumplir con ciertos cánones sociales que a lo mejor ellos no los entienden. ¿Por qué tengo que encajar en una sociedad si yo no soy así? Esa es la manera lógica de pensar del autista. Y si no fue atendido a temprana edad, pues esa persona adulta pues va a seguir batallando el resto de su vida. Fíjese, público televidente, qué importante ver las señales precisamente de lo que va a configurar un espectro autismo. Problemas de socialización, que va a ser pues el tema nodal, central de su condición, y luego también dentro del área del lenguaje. Si esto es atendido desde pequeños, percibido por los especialistas y por los padres, se puede tener muchas ganancias en función de evolución y de la presencia de mayor socialización y del lenguaje, dependiendo también de ese pequeño y su estimulación. Le voy a suplicar, nos espera un momentito y regresamos.